Amigos de Maule Primero, ¿saben qué? Junto a Rojinegro Gas, que siempre le está dando el mejor calor a toda la comunidad maulina, hemos llegado a entrevistar al autor de este libro. El libro lleva por título Crónicas desde la Frontera, porque es así como hoy conversamos con su autor, don Gabriel Rodríguez Fusto, junto a la señora Ana María Lepe Cepe, hicieron este libro. Y vamos a conocer historias, crónicas de el pueblo colindante a la comuna de Maule, el pueblo de Bobadilla. Bueno, este libro, que se llama Crónicas desde la Frontera, el Vado de Bobadilla, tiene que ver con mi familia y particularmente con Ana María, mi esposa. Nos preguntamos desde que llegamos a vivir ahí por qué tenía ese nombre ese sector. Y los vecinos en general, nadie tenía la menor idea de por qué tenía ese nombre. Entonces nos pusimos a investigar y decidimos publicar la historia de este sector. Y ahí descubrimos una serie de acontecimientos que tuvieron que ver con el Vado de Bobadilla, ¿no? Desde el nombre, que tiene que ver con un capitán español que se llamaba Mateo de Bobadilla, hasta nuestros días, que es un sector que une Maule Norte con Maule Sur. El río Maule ha sido una referencia desde el tiempo del Imperio Inca, que ha dividido al país entre la zona norte y la zona sur. Los cronistas españoles lo comparan con el río Tajo en Europa. Entonces era muy difícil de atravesar y existían muy pocos pasos. Y uno de ellos era el Vado de Bobadilla, porque era un lugar que a caballo al menos se podía atravesar el río. Entonces los incas llegaron por la zona central, iban avanzando hacia el sur, y ahí se encontraron con que los mapuches del norte, más bien llamados picunches, que eran tribus que vivían en la zona de Maule Sur, los roncomillas, los mauleses, los cauquenes, en fin, se unieron, formaron un solo frente, como lo hacían ellos en la guerra, y enfrentaron a los incas. El inca Garcilaso dice que la batalla duró como 3 días. Fue muy encarnizada, fue tremenda, y los incas perdieron sus emblemas y todo, y finalmente no atravesaron el río Maule y el imperio inca llegó hasta el borde del río. Pues ellos comenzaron a explotar la mina del Chivato, que está en el lado norte del río, y establecieron algunos lugares para evitar que los mapuches pasaran hacia el norte. Pero el imperio inca tuvo esta frontera en el sur que llegaba hasta el río Maule. Y en el norte ya sabemos que llegaba hasta la ciudad de Quito, en Ecuador. En el tiempo que llegaron los conquistadores españoles, sí lograron atravesar el río con su ejército, mejor preparados, mejor armados. Ellos tenían armas de fuego ya a esas alturas, además de su armadura, en fin, armas metálicas que en el periodo inca tal vez no tenían todavía o no habían desarrollado, y pudieron atravesar el río y avanzar hacia el sur. Y las tribus indígenas que habitaban esta zona no lograron unirse como frente al conquistador incaico, y por lo tanto no ofrecieron la misma resistencia al español. Más al sur, particularmente en torno al río Biobío, que es donde el pueblo mapuche tenía mayor densidad poblacional, y se pudieron organizar y por lo tanto resistir al invasor. Hay otro acontecimiento clave en ese lugar, que es que el general José Miguel Carrera, cuando los españoles
durante la Patria Vieja intentan reconquistar el país para la corona española, manda a establecer trincheras y cañones en los cerros de Bobadilla. Y ese es un acontecimiento muy relevante, porque el ejército español se desvía e intenta pasar por el río, pero por el vado de Duao, que es otro vado que existía ahí, pero son sorprendidos a través de la batalla de Yerbas Buenas, en donde los españoles pierden en la batalla, se confunden completamente porque fue una batalla nocturna y retroceden hasta Chillán, lo que va a ser otra historia porque ahí José Miguel Carrera los va a sitiar en Chillán, pero el clima les juega una mala pasada y el ejército patriota lo pasa muy mal, ¿no? Con lluvias interminables y finalmente tienen que también retirarse. Las trincheras de Bobadilla estaban en los cerrillos de Bobadilla y particularmente en el cerro que hoy se llama Cerro de la Cruz, porque en su cúspide hay una gran cruz que se ve desde la carretera cuando uno viaja de norte a sur. Y estaban en el costado sur de esos cerros, las dirigía el hermano de José Miguel Carrera, don Luis Carrera, que era coronel de artillería. Entonces se cavaron trincheras, se puso artillería, y hasta hace pocos años había una placa que recordaba este lugar históricamente. Se retiró la placa cuando se ensanchó la carretera y con la promesa de que se iba a volver a instalar. Nunca se instaló y finalmente la placa está hoy día perdida. Bueno, en el sector de Duao era un lugar también bajo respecto al agua y por lo tanto era posible atravesarlo. Allí los patriotas en el siglo XVII instalaron un fuerte que duró alrededor de 120 años. Después fue eliminado, pero todavía queda el recuerdo porque el fundo que está en este sitio todavía se llama Fundo El Fuerte y recuerda las ruinas de este fuerte que era más que nada para protegerse de las avanzadas mapuches que a veces insistían en avanzar hacia la capital para expulsar a los españoles. Entonces, este fuerte en el Bajo de Duao fue muy relevante en su época y reunía alrededor de 600 militares que se establecieron en ese lugar. Fue muy importante también para la retirada de las tropas chilenas después de la batalla de Yerbas Buenas, porque cuando se retiraron los españoles hacia el sur y también los chilenos hacia Bobadilla, lo hicieron por el paso de Duao y se reencontraron en Bobadilla, pero en la zona norte, ¿no? Y desde ahí, por supuesto, se retiraron hasta Talca y hacia Santiago. Y al puente ferroviario de Bobadilla, que es un monumento histórico nacional, fue construido en el periodo del presidente José Manuel Balmaceda y muy relevante porque él cuando vino a San Javier a inaugurar las escuelas, de las cuales una todavía está en pie acá en la plaza de San Javier, aprovechó de inaugurar ese puente ferroviario. El presidente Balmaceda fue un gran constructor. Los historiadores dicen que prácticamente cada día se inauguraba una nueva escuela en Chile y logró avanzar en miles de kilómetros en la vía férrea. También construyó el puente del Mayeco, una verdadera proeza de ingeniería que todavía es utilizable. Entonces, es muy relevante ese puente. Bobadilla, como todo el sector rural de nuestra región, de nuestro país, es parte de toda la cultura rural y en un tiempo fue un tiempo de grandes haciendas, ¿no? Seguramente don Mateo de Bobadilla era dueño de una gran hacienda, probablemente abarcaba gran parte del sector de Bobadilla y por lo tanto tuvo un desarrollo
como el resto del mundo hacendal, con inquilinos, ¿no?, que obedecían a un patrón, que era muy mal pagado, que recibían una galleta al día con suerte, que tenían que cumplir ciertos ritos religiosos. De hecho, la capilla del sector durante mucho tiempo estuvo situada en la casa patronal de uno de los fondos del sector de Bobadilla, que está al lado de la carretera. Y después se independizó la capilla y ahora hay una capilla propia. El restaurante se llama Onlucho hasta nuestros días. Está abierto todavía, pero menos días, pocos días a la semana. Pero está abierto en la ribera norte del río Maule, pero estaba instalado al lado de la carretera en la ribera sur. Y yo alguna vez me detuve ahí a comer algo, paraba mucho vehículo y cuando hubo que ensanchar a la doble vía, eso fue expropiado. Y me imagino que con los recursos de la expropiación, esa familia se instaló en el sector norte, donde también fue una picada de camioneros y de muchos talquinos y linarenses que venían a comer a ese restaurante. Famoso, tuvo su clímax y bueno, hoy día los dueños lo tienen en venta. Ojalá pudieran mantener la tradición de ese restaurante con comida chilena, popular y de bajo costo.